Bien, entonces, bueno, hemos quedado acá. Un elemento Y pertenece a T, que puede ser la imagen de varios, de uno o de ningún elemento de S, cuando para cada Y que pertenezca a T, el conjunto de la función inversa contiene un solo elemento. Es decir, cuando cada Y que pertenece a T está asociado a un elemento de S y a uno, solo se dice que F establece, o sea, la función establece una correspondencia biunívoca entre S y T. Este concepto será tratado nuevamente en la sección 1.3. F, sea la función una función del conjunto F al conjunto T, sea G un conjunto que contiene a F. Ajá, continúa acá. Sea F una función del conjunto F al conjunto T y sea G un conjunto que contiene a F, una función G de G a T se llama una extensión de F a G. Si se tiene que la función f de x es igual a eje de x para todo x en F. Considere Cn conjuntos de S1 pasando por S sub j hasta S sub n y su producto S sub j, la función que asocia el elemento genérico de los múltiplos S sub j de su iésima coordenada x sub i en S sub i se denomina la iésima proyección o la proyección sobre S sub i. La imagen de un elemento o de un conjunto dada por una proyección se denomina la proyección de tal elemento. H, si a todo elemento X en un conjunto dado S se le asocia un subconjunto no vacío Y de un conjunto dado T, queda definida una función, eh, yo creo que es gamma, creo que es, o Y, gamma, de S al conjunto de los subconjuntos de T. A veces es preferible considerar a gamma como una correspondencia de S a T, se describe Y igual a gamma de X. Eh, el gráfico de la correspondencia gamma es un subconjunto S por T, a saber, los elementos X, Y que pertenecen a S por T, tal que Y pertenece a gamma de X. Ejemplo, considérese el caso del rectángulo ya utilizado para ilustrar el gráfico de una función. El gráfico de una correspondencia de S a T se visualiza como un conjunto de puntos del rectángulo. La intersección de este conjunto con una vertical trazada por un punto X de S arbitrario en un conjunto no vacío. Véanse en las figuras tal. Bien, una operación binaria T definida en un conjunto S asocia a cada par X y de elementos de S, el orden de las cuales es esencial. Un elemento único Z de S. Se describe Z igual a X, ok, T por Y. Así, una operación binaria definida en S no es más que una función de S hasta S, S por S hasta S. La adición de dos enteros positivos, ejemplo, la adición de dos enteros positivos es una operación binaria definida en N que designamos por más. Igualmente lo es la multiplicación de dos enteros positivos. Dados dos enteros positivos, x, y, la expresión x elevado a y indica el producto de y enteros positivos iguales a x. Así, una operación binaria puede definirse en n por x elevado a y. Esto, claro, en el caso de una notación de software, por ejemplo, informático, ¿no? Se dice que una operación binaria definida en S es asociativa si para todo X, Y, Z en S se tiene X, Y, Z, ¿ok? X, básicamente la propiedad asociativa, ¿no? Se dice que es conmutativa si para todo X, Y en S se tiene que X, Y pues es igual a Y, X. Ejemplo uno, las operaciones más y por o multiplicativas definidas en N son asociativas y conmutativas. Todo lo que sea elevado a, definida en N, no es ni asociativa ni conmutativa. Consideremos dos operaciones binarias, definidas en S. Se dice que la primera es distributiva respecto a la segunda si para todo X, Y, Z en S se tiene que Z por X
Y es igual a Z por X por Z por Y. Bueno, básicamente esto es un repaso de funciones, digamos, y propiedades matemáticas que ya se saben, ya se conocen. Bien, ejemplos. Bueno, aquí no me voy a detener mucho. Eh, una sucesión de X a la 1 hasta X a la Q de elementos de un conjunto S es un conjunto intuitivo. De forma precisa, se define como una función de n a S. Se le designará por X a la Q. N, intuitivamente, un conjunto S es numerable si tiene a lo sumo tantos elementos como N. De forma precisa, un conjunto se define como numerable si puede ponerse en correspondencia bionívoca con un subconjunto de N, cuando el conjunto numerable S no es vacío. Se puede siempre escoger el subconjunto correspondiente de N de manera que posea el 1 y además siempre que le pertenezcan dos números enteros positivos. Le pertenezcan también todos los enteros positivos comprendidos entre ambos. La imagen de que X pertenece a S en la correspondencia se denominará entonces el rango de X, es decir, el rango de la función. Así un conjunto es numerable si y solo si todos sus elementos pueden ser ordenados sin que haya dos elementos con el mismo rango. Puede demostrarse que 2. El producto de m conjuntos numerables es numerable. ¿Ok? Si n por n es numerable, entonces, sin embargo, se puede demostrar que el conjunto de los subconjuntos de n no es numerable. Preórdenes. Sea R una relación binaria en la que dos elementos X y Y, cualesquiera, de S, el orden de los cuales es esencial, están o no están. Si están en la relación, se escribe que X está en relación con Y. Bien, ejemplo uno. Sea G literal o cursiva el conjunto de los subconjuntos de un conjunto S, la relación R cursiva definida en G cursiva podría ser, está contenido en, entonces X relacionado a Y sería equivalente a X está contenido en Y. O bien la relación podría ser interseca y entonces X relacionado a Y sería equivalente a que hay un conjunto vacío entre ellos. Sea A el conjunto de las acciones disponibles de un agente, la relación R podría ser no es preferido a. ¿Ok? Entonces esto, digamos, es la base o la fundamento de la teoría de las preferencias. Vuelvo y repito. Considérese la relación no es un sucesor de en n y desígnese por menor o igual que. La última relación corresponde al orden natural de los elementos de n. Para definir con toda generalidad una relación de orden, en un conjunto se conservan ciertas propiedades de preferencia en n. De forma precisa, una relación binaria R en S que satisface que X relacionado con X para todo X perteneciente a S sería lo que se denomina reflexividad. O sea, cada elemento solo es, pues no, o sea, cada elemento no puede ser preferible sobre sí mismo, es decir, tiene que tener identidad. Y luego la transitividad, que si X está relacionado a y esa relación continúa de Y a Z, entonces implica que la relación se da de X a Z, básicamente la transitividad. Se denomina un preorden o cuasiorden, cuando además esa relación implica que X es igual a Y. La relación se denomina un orden. Se utilizará a menudo el símbolo preferencia. Esto obviamente lo veremos cuando en el libro de Varian o en el libro de Mascolel. Cuando ya ingresen a la maestría propiamente, pues ustedes se familiarizarán que este símbolo es el que se emplea en la teoría de las preferencias, porque designa pues el orden de la misma. Entonces, por definición, Y es, esto se leería en un sentido literario como es al menos tan preferible, o sea, X es al menos tan preferible como Y. Es lo que implica, ¿no? Donde evidentemente Y se prefiere a X. Porque luego ahí viene una cuestión que tiene que ver con si la preferencia es fuerte o es débil. Si la preferencia es fuerte, iría sin
el símbolo inferior, iría solo el de mayor que en un sentido de preferencia, ¿no? Y cuando se le agrega este, entonces es que es al menos tan preferible, porque bueno, dado a escoger, Y se prefiere, pero X puede ser tan preferible como Y. Ejemplos. En los ejemplos de la sección 1.4, la primera y cuarta relaciones son preórdenes, la segunda no lo es. De aquí en adelante se supondrá siempre que la tercera es una preorden. A la uno no es preferido a la 2, se designará por A superíndice uno. Esto no es menor igual, porque no es en un sentido numerario o no es en un sentido de valor, sino en un sentido de orden, ¿ok? De preferencia. Sin embargo, bueno, aquí lo dice, esta relación no es necesariamente un orden. C. X al menos tan preferible como y Y al menos tan preferible como X, se escribe que X y Y son indiferentes. ¿Ok? Aquí era lo que les decía, cuando aparece sin este simbolito de abajo, entonces se entenderá que hay una relación de orden estricta o fuerte. Bien. Dos elementos X y de un conjunto preordenado pueden no ser comparables, como el ejemplo del preorden contenido pone en evidencia. Cuando se tiene necesariamente que X es al menos tan preferible a Y o Y es al menos tan preferible a X, o ambos, el preorden se denomina completo, para enfatizar que un determinado preorden no es necesariamente completo, se le denomina parcial. Entonces, X al menos tan preferible como Y es la negación de que X es estrictamente preferible a Y. Claro, una cosa no puede ser lo mismo y lo contrario, ¿ok? Es una cuestión de lógica. Ejemplo, en adelante siempre se supondrá que el preorden no es preferido a en el conjunto de las acciones disponibles a un agente es completo. ¿Ok? Esto es luego lo que tiene que ver con el supuesto de completitud de las preferencias, que las preferencias deben ser completas. Eso quiere decir que sean completas, que no puede haber incongruencia en el sentido de orden de qué elemento es preferido a cuál. ¿Ok? Visto desde ese punto de vista. La figura uno resume los distintos tipos de preórdenes. Una flecha indica generalidad decreciente. La figura está por acá. Sea S un conjunto parcialmente preordenado cuando Y pertenece a S y no existe ningún X que pertenezca a S, tal que X es estrictamente preferible a Y o X no se prefiere a Y se denomina elemento maximal o minimal, dependiendo de S. Cuando Y pertenece a S y para todo X perteneciente a S se tiene que X es al menos tan preferible a Y o Y es al menos tan preferible a X, entonces Y se denomina el elemento máximo o mínimo de S. Un elemento máximo o mínimo, según sea el caso, de S es también obviamente un elemento maximal o minimal. Cuando el preorden es completo, el recíproco también es cierto y desaparece la distinción. Cuando el preorden es un orden existe, a lo sumo un elemento máximo y a lo sumo un elemento mínimo. Eh, Hasta acá, alguna cuestión que de repente estén allí perdidos o estén allí un poco, siguen la idea. Sí, se entiende, profe. Pasa que tenemos que repasar con detalle, ¿no? O sea, leerlo, imagino. Exacto, sí, exacto. Sí, esto hay que, la idea acá es precisamente perderle, como se dice, la barrera, el miedo, hacia este tipo de material que va a fundamentar los resultados microeconómicos posteriores. Bien, entonces, ejemplo, considérese el conjunto N parcialmente ordenado por la relación es divisor de y sea S el conjunto de enteros positivos. S tiene tres elementos maximales, 3, 4 y 5. Ningún elemento máximo, un elemento minimal uno y un elemento mínimo uno. Porque está estableciendo que el orden
numérico coincide con el orden de preferencia o de ordenamiento. Considérese un conjunto A de acciones completamente preordenado por la relación no es preferido A. Si A es una acción a la que ninguna otra se prefiere. A es un elemento máximo de A mayúscula que no necesita ser único. Puede haber otros elementos máximos, todos indiferentes a A. Esta primera parte más que todo está orientada a nivelarnos en cuanto a que sepamos leer y luego, por supuesto, interpretar tanto los axiomas como los resultados de la teoría microeconómica. G, sea S un conjunto preordenado y considérese un subconjunto X de S, un elemento Y que pertenece a S, tal que para cualquier X perteneciente a X mayúscula, se tiene que X, tal como dice aquí, eh, bueno, aquí en este caso es al menos tan preferido a Y, porque tiene la preferencia débil. ¿Ok? Se denomina una cota superior de X o cota inferior, depende según sea el caso. Consideremos el conjunto Y de las cotas superiores de X. El conjunto Y tiene la propiedad de que Y minúscula pertenece a Y mayúscula y Y prima es o Y, mejor dicho, es al menos tan preferible como Y prima. Implica que, por supuesto, Y prima pertenece a Y, porque forman parte del mismo conjunto. Un elemento mínimo de Y es una cota superior mínima de X. Si X tiene un elemento máximo, Y es obviamente una cota superior mínima. De manera semejante se introduce el concepto de cota inferior máxima de X. H. En la próxima sección se exigirá de un determinado conjunto ordenado de cada subconjunto no vacío que tenga una cota superior mínima. Sea S un conjunto preordenado, un subconjunto I de S es un intervalo si X pertenece a Y pertenece a y X es al menos tan preferible a Z y Z a su vez es al menos tan preferible a Y. Implica que Z pertenece a el elemento, o sea, perdón, al conjunto, al subconjunto, perdón, al subconjunto I. Sean A, B, dos elementos de S, tal que A es al menos tan preferible a B, entonces son casos particulares de intervalos todos los que aparecen acá. ¿Ok? Entonces yo tengo un intervalo cerrado de A y B en el que X pertenece a S. Entonces, como X pertenece a el conjunto S, de manera que A y B son los dos elementos que están dentro de S, entonces X tiene que estar dentro de ese conjunto del que forma parte A y B. Y puede haber distintas relaciones de orden. En el caso este es en el que básicamente venimos diciendo como si fueran indiferentes entre ellos, donde A es al menos tan preferible a X y X es al menos tan preferible a B, por lo tanto, hay cierta indiferencia entre ellos, pero está este caso de acá abajo, en este caso no, en este caso sí se prefiere estrictamente B a X que es al menos, A es al menos tan preferible a X, por lo tanto, en cualquier caso hay una preferencia estricta sobre B. En este tercer intervalo, B no forma parte o sea, no forma parte del conjunto, del subconjunto, sino que directamente A y X son indistintos o hay indiferencia. Aquí sí hay orden estricto, ¿ok? Aquí sí X se prefiere a A, pero a su vez B se prefiere a X, que a su vez se prefiere a A. La transitividad total o transitividad fuerte, que se llama, ¿no? En este caso es el contrario de este. Aquí tanto B como X son estrictamente preferibles a A, pero entre B y X la preferencia no es tan estricta, sino que si se puede, B es mejor que X, pero bueno, X es al menos tan preferible como B. Y por supuesto el caso cuando el elemento mínimo, la cota, lo que te dice aquí, la cota superior mínima, que sería el A, desaparece
Desígnese por S sub 1, pasando por S sub i hasta S sub m, a los m conjuntos preordenados por la relación de preferencia al preorden en S sub i por X sub i al elemento genérico de S sub i. Se define un preorden, ¿ok? Es que está dado por esa relación en el producto S igual al múltiplo o multiplicativo de S sub i por los X sub i, que son al menos tan preferibles como los X sub i prima. Si X sub i, al menos preferido X sub i prima para todo i desde 1 hasta m, siguiendo la notación general de la sección 1.4, donde X sub i es no preferido estrictamente a X prima, significa que para todo i, X sub i, al menos tan preferible a X sub i prima, y beta para no todo. Bueno, aquí básicamente están diciendo lo que estamos diciendo aquí arriba. Para no todo i, es decir, para al menos un i, bueno, aquí ya son ejemplos, tal. Ahí luego, obviamente, la parte ¿cómo se llama? De la lectura se convierte un poco engorrosa, pero la idea es bastante intuitiva. Es lo que yo estoy tratando aquí de hacer más ligero, ¿no? Estas cuestiones. Que evidentemente cuando nosotros revisamos el Mascolel se tornan más confusas. Entonces, bueno, una vez establecidas las relaciones de orden, son muy importantes lo que tiene que ver con las teorías de las preferencias. Entonces entramos a los números reales. El conjunto R de los números reales finitos se define como un conjunto de elementos que tiene las siguientes propiedades. Esto lo voy a pasar muy rápido porque estas son cosas que ya se saben. Todas son familiares, obviamente, porque es lo que se viene viendo desde matemáticas hasta todas las materias básicamente de economía. Hay definidas en R dos operaciones binarias asociativas y conmutativas. Existe un elemento cero cuya adición con cualquier elemento X da X. Sería el elemento neutro de la suma. Cualquier elemento X tiene un opuesto, es decir, un elemento cuya adición con X da cero. Existe un elemento 1 que multiplicado, entonces sería el elemento neutro de la multiplicación, por cualquier elemento X da X. Cualquier elemento X distinto de cero tiene un inverso, es decir, un elemento que multiplicado por X da 1, el inverso de un número. La multiplicación es distributiva con respecto a la adición. 0 es distinto de 1. Existe un R, un orden completo designado por la relación menor igual que. Si Z es un elemento cualquiera y X es menor o igual a Y, entonces X más Z es igual menor, es menor o igual, perdón, menor o igual a Y más Z. Si 0 es menor o igual a X y 0 es menor o igual a Y, entonces 0 tiene que ser menor o igual al múltiplo de X por Y. Estas son cosas triviales. Finalmente, todo subconjunto no vacío X de R, que tiene una cota superior, tiene una cota superior mínima. Se añadirán ahora varias definiciones y más propiedades que son derivadas de R. X más Y es la suma de X y de Y. X por Y es su producto si desde los X1 hasta los Xn son n elementos de R. Su suma se denota por sumatorio, ¿verdad? Que vendría siendo equivalente al símbolo de multiplicativo, pero en este caso es el símbolo de sumatorio. El producto de n elementos iguales a X se representa por X sub n, perdón, X elevado a n, y se denomina la enésima potencia de X. ¿Ok? 0 o 1 es el único elemento que posee la propiedad que define a 0 o 1. Cualquier X que pertenezca a R tiene un opuesto único, designado por menos X. Se escribe X menos Y en vez de X más o menos Y. Bueno, cosas triviales, repito. La operación binaria correspondiente se denomina sustracción y el resultado diferencia. Cualquier elemento de X que pertenezca a R distinto de 0 tiene un inverso único designado por 1 entre X. Se describe X entre Y en vez de X por 1 entre Y.
La operación binaria correspondiente se denomina división y el resultado cociente. Para todo x que pertenezca a R se tiene x por 0 igual a 0 y menos 1 por x igual a menos x. Ok, algo básico, no tiene ningún misterio. A partir de ahora, el punto de la multiplicación será siempre omitido. Para los x menores o iguales que y, o x menores estrictos que y, se lee x menor o igual, bueno, esto son cosas triviales, la verdad. Se lee ta, 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 ta. Esta parte quizás es la más trivial, ¿no? Un elemento máximo o mínimo de un subconjunto X de R, si existe, es único. Se le llama el máximo o mínimo de X y se le designa por maximizar, o sea, el máximo de X o el mínimo de X, que básicamente es lo que nosotros vamos a buscar, ¿no? Partiendo de ese, como repito, o sea, de esa cuestión de que cada agente en la economía trata de optimizar, bien sea maximizando o minimizando, es decir, básicamente, ¿de qué se trata la micro? Bueno, de modelizar el comportamiento de la economía en función de maximizar lo bueno, dadas unas restricciones, por supuesto, o minimizar lo malo, los costos, como se dice, también dadas las restricciones. Definimos el valor absoluto de un número, bueno, repito, esto todo es trivial y el signo de un número x distinto de cero como signo, pa, 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 pa. Una cota superior mínima de un subconjunto X de R, si existe, es única, se denomina supremo de X y se le designa por sub X. Todo subconjunto no vacío X de R que tiene una cota inferior, tiene una cota inferior máxima única llamada ínfimo de X y se designa por X. El ejemplo más simple lo constituye el intervalo no vacío de I igual a de A a B, que no tiene máximo, su supremo es B, su mínimo y consiguientemente su ínfimo es A. ¿Ok? Esto desde el punto de vista cuando nosotros hablamos de máximos relativos, mínimos relativos o máximos absolutos, mínimos absolutos. El ínfimo o supremo de un intervalo real se denomina también origen o extremo. La longitud de un intervalo de origen A y extremo de B es B menos A. Mediante adiciones sucesivas de 1 a 0 y sustracciones sucesivas de 1 a 0 se obtiene el conjunto J de los números enteros no negativos y no positivos, como un subconjunto de R, un número real de la forma P entre Q, donde P pertenece a J, Q pertenece a J y por lo tanto Q es distinto de 0. Se denomina número racional. El conjunto de los números racionales, su conjunto de R se designa por Q. Bueno, nada nuevo. Estas son cosas muy de repaso. El conjunto Q es numerable y cumple todos los axiomas de definición de R exceptuando el último. Por ejemplo, usando el hecho de que no existe ningún número racional y que satisfaga a y cuadrado igual 2, se puede demostrar que el conjunto de x perteneciente a Q, tal que x cuadrado sea menor que 2, no tiene cota superior mínima en Q. Puede demostrarse que el conjunto R no es numerable. Se puede demostrar también que si x y y pertenecen a R y satisfacen que x es estricto menor que y, existe un número racional R tal que él esté entre x y y. Dados un número x mayor o igual a 0 y un entero positivo n, puede demostrarse que existe un y mayor o igual a 0 único tal que y a la n es igual a x. Se dice que y es la raíz enésima de x y se escribe y igual a x elevado a la 1 partido n. Ok, estoy ya definiendo lo que son los números racionales. Considérese una sucesión de números. Intuitivamente se dice que x elevado a q converge o tiende al número x elevado a 0 si, con tal que q sea suficientemente grande, x elevado a q está tan cerca de x elevado a 0 como se quiera. De forma precisa, x elevado a q converge a x0, a x a la 0, si para cualquier número de epsilon mayor a 0 existe un entero Q' dependiente de epsilon, tal que Q sea mayor que Q'. Implica que la diferencia sea menor a epsilon. Una sucesión que tiende a un número se llama convergente. Está claro que x elevado a la q converge a x elevado a 0 y x elevado a q converge a y elevado a 0, implica que x a la 0 es igual a y a la 0. Lógico.
Así, una sucesión convergente tiende a un número único llamado su límite. ¿Ok? Entonces, bueno, va introduciendo el concepto de límite. Ejemplos, la sucesión tiende a cero, puesto que dado que épsilon es mayor que cero, hacer que uno sobre q sea menor que épsilon es equivalente a hacer que q sea mayor a uno sobre épsilon. Nótese que si x es el conjunto uno 1 partido 2 hasta uno partido q, x no tiene mínimo e ínfimo, x igual cero. Por lo tanto, la función y q no son convergentes. Los elementos de R se llaman también puntos. El conjunto de R puede visualizarse como sigue. Se eligen dos puntos diferentes sobre una recta horizontal. Representan a 0 y 1, estando 1 a la derecha de 0. Un elemento X de R se visualiza entonces por un punto de la recta a una distancia. X, valor absoluto de 0, hacia la derecha o izquierda de 0 si X es positivo o negativo. Las letras N, J, Q, R tienen en todo, bueno, en fin, esto es una cuestión ya de notación. Bien, luego, como decía, introduce la parte de los límites. Hasta aquí todo ok, todo tranquilo. ¿Comentario? ¿Alguna? Todo bien, profesor. Bueno, se entiende. Pasa que Bu- bastante detalle, ¿no? Sí, o sea, básicamente si ustedes se fijan, esto es diseccionado o escrito de una forma más matemática las propiedades que uno ya ve con alguna formulita. Aquí lo escriben de una manera, es decir, como se diría, con el rigor y la forma matemática correcta. No sé, Joel, ¿tiene algún comentario? ¿Cómo va? ¿O se fue? Bien, esta parte aquí de límites, porque en realidad a mí me interesa más es llegar a los teoremas. ¿Ok? Ya por la hora, esto lo vamos a continuar mañana, porque esta parte de aquí es la que ya, digamos, tiene más que ver con el tema de cómo los conjuntos interactúan entre sí, desde un punto de vista de las relaciones. Y de esas relaciones van a surgir los teoremas que son los que a mí me interesa que revisemos porque hay puntualizaciones ahí que me gustaría explicar cuando lleguemos allí. Entonces, esta parte de límites la vamos a abordar mañana. Ya por hoy creo que ha sido bastante denso lo que hemos revisado. Eh, Como les digo, este material tienen que leerlo. Yo aquí les estoy dando esa aproximación y dándoles ese acompañamiento para que se les haga menos pesado leer este material. Esto, por ejemplo, en una clase presencial sería el equivalente que yo agarre y escriba todo esto en la pizarra y ustedes vayan copiando y asimilando. Eso sería la modalidad, porque en realidad esto es algo es axiomático, no tiene mucha más interpretación de la que se desprende de la lectura misma. ¿Ok? Bueno, no sé, algún comentario final, pregunta, entonces nos veríamos mañana viernes a las 7. Nos podríamos ver de nuevo para continuar y terminar esta primera parte. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profesor, disculpe, sería mañana a las 7 horas de allá, ¿verdad? Sí, a las 7 hora de Venezuela. No sé si todo les parece bien o les cuadra ese horario. Sí, sí, está bien. Ok, chévere. Entonces, mañana continuamos con esta parte de aquí. Mi recomendación es que, como ya tienen el material, váyanlo leyendo de una manera que ustedes puedan ir familiarizándose, acercándose a este tipo de material, porque bueno, de texto sobre todo, porque los libros de microeconomía a nivel ya del posgrado, pues están orientados en esta metodología. ¿Ok? Entonces, para ello, precisamente este curso de nivelación es darles esa aproximación primera
De modo de que ustedes cuando lleguen a enfrentarse a los cursos avanzados de micro, pues ya tengan esa forma de razonamiento y esa manera de pensar las cuestiones, diferentes cuestiones de microeconomía. Bien, entonces, sin más que por el momento, nos veríamos mañana. Sí, profesor, está bien.